En este video voy a hablar de tres herramientas básicas que tiene Photoshop. Son las herramientas mover, la herramienta mano y la herramienta rotar vista. Voy a empezar hablando de la herramienta mover. Y lo que hace esa herramienta es precisamente eso, mover de posición el contenido de una capa o grupo de capas. En este documento tengo tres capas. La imagen más grande está cubriendo a las otras dos. Voy a mover esta capa hacia abajo. La herramienta de mover es seleccionar haciendo clic sobre este icono que es el primero de la barra o panel de herramientas o presionando la tecla V en nuestro teclado. Esto también te lo mostré en el capítulo 1. Lo único que vamos a hacer para mover un elemento o varios elementos o capas es hacer clic y mover el mouse, como estamos viendo. Nota que lo que se está moviendo en este instante es la imagen de abajo. ¿Y esto por qué? Porque es la capa que está seleccionada actualmente. Cuando queramos mover capas, lógicamente debemos seleccionarlas primero. Voy a suponer que quiero mover esta capa, la selecciono y ahora cuando utilice la herramienta de mover se va a mover a una nueva posición. Podemos usar las coordenadas que aparecen cuando la estamos moviendo o a simple cálculo. La capa que deseamos mover la seleccionamos primeramente en el panel capas y después la movemos de posición. Algo que pocos saben es que cuando quieren mover una imagen o el contenido de una capa siempre hacen clic sobre ella, pero no es necesario. Con el simple hecho de que esté seleccionada una capa determinada, con esto Photoshop sabe que lo único que puede mover es precisamente lo que contiene dicha capa. En este instante tengo esta imagen, la cual haré más pequeña con control T. La voy a dejar de ese tamaño. Ahora ve donde tengo el cursor, está un poco alejada de la imagen, sin embargo la voy a poder mover porque es la capa que tengo seleccionada. No importa la distancia que exista entre la imagen y el cursor de la herramienta mover, de cualquier forma se va a mover. Si usamos la tecla control en el panel de capas, podemos seleccionar varias capas al mismo tiempo. Estoy seleccionando estas dos y ahora podré mover ambas usando la misma técnica sin importar en qué posición esté. Voy a agrupar estas dos capas con control G y también cuando seleccionamos un grupo de capas podemos moverlas. Lo que estamos moviendo es el grupo, así que cualquier cosa que contenga este grupo se va a mover al mismo tiempo. Sin embargo, si abrimos el grupo y seleccionamos alguna de las capas que contiene de forma individual, vamos a poder modificarla o moverla de posición. Esta herramienta tiene algunas propiedades, como estamos viendo en la barra de propiedades. Esta opción que dice seleccionar automáticamente y aparece una lista con dos opciones, una que dice grupo y capa. En ocasiones, Photoshop, si estamos dentro de un grupo, va a mover todo lo que contiene dicho grupo, pero si seleccionamos esta opción y escogemos capa, únicamente se moverá donde hacemos clic, como estás viendo. No importa en dónde se localice la capa, ni tampoco importa si la tenemos o no seleccionada. Se va a mover justo la capa donde hagamos clic. Voy a mover esta de posición para que quede encima. Ahora ya tengo tres capas, una encima de otra, con tres imágenes. Habrá ocasiones en que no podemos ver el resto de cosas que contiene, como en este caso. De hecho, creo que para poner mejor el ejemplo, la voy a regresar a su posición. Sabemos que detrás de ella hay una capa. Esto obviamente lo notamos por el panel de capas, pero voy a suponer que tenemos decenas de capas y para no tardar mucho tiempo en localizar dicha capa, podemos moverla de una forma más rápida. Cada una de las capas va a tener su nombre. Voy a hacer clic derecho en esta zona y vemos cómo aparecen tres nombres diferentes. Una que dice grupo, grupo 1, que es precisamente este grupo. Y después estamos viendo los nombres que contiene el panel de capas en este orden. Esto significa que cuando hagamos clic en cualquiera de estas opciones es la que se va a mover. Voy a seleccionar capa 1, que es la que no se ve, y aunque no la estamos viendo se ha seleccionado. Sin embargo, esta opción únicamente funciona cuando está desactivada la propiedad de esta. Ya la tengo activa, ahora la puedo mover. Voy a moverla nuevamente de posición, la voy a poner encima, voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar capa 0, que es la capa que está hasta el fondo. Esta es la capa que se va a mover ahora.
Otra de las opciones que tenemos en la barra de propiedades es esta que está aquí, que dice mostrar controles de transformación, que son los controles que aparecen cuando presionamos control T. Al hacer clic, de forma automática se va a seleccionar como estamos viendo. Voy a activar esta opción. Cuando seleccionemos cualquiera de las imágenes, se activarán los controles de transformación para de forma rápida empezar a cambiar el tamaño u otras propiedades que se pueden cambiar usando estos controles. Por lo regular, la configuración que viene por defecto con Photoshop es la que nos va a servir más, aunque tú puedes hacer lo que gustes, lo que creas conveniente o se adapte mejor a tu forma de trabajar. Cuando no tenemos esta opción seleccionada, ya vimos que únicamente se va a mover la capa que está seleccionada en el panel de capas. Esto lo puedes comprobar en este momento. Si quiero seleccionar esta imagen pequeña no puedo, porque a menos que esté seleccionada esta opción se podría. Sin embargo, hay un truco, aunque no esté seleccionada esta opción, y es mantener presionada la tecla control antes de hacer clic. Voy a mantenerla presionada y voy a hacer clic en esta imagen. Vemos cómo se ha seleccionado en el panel de capas. Donde hagas clic va a ser la capa que se seleccione. Repito, manteniendo presionada la tecla control, y de esta forma también rápidamente podemos seleccionar una capa diferente a la que está seleccionada actualmente. Voy a eliminar estas capas, también el grupo, y esta imagen la voy a colocar como estaba en un principio. Voy a usar ahora la herramienta mano que se puede seleccionar presionando la tecla H. La herramienta mano lo único que hace es modificar la zona que estamos viendo en la pantalla. Es algo muy simple, seleccionarla y moverla de posición. Al igual que la herramienta zoom, se activan unos controles para ver la porción de la imagen que deseemos. Ya no te los voy a explicar porque es exactamente lo mismo que vimos en la herramienta zoom. En el capítulo 1 te expliqué también que manteniendo presionada la barra espaciadora podemos seleccionar esta herramienta de una forma rápida. Tengo en este instante la herramienta mover activa. Voy a mantener presionada la barra espaciadora y vemos cómo se activa la herramienta mano. Podemos moverla de posición. Voy a alejar el zoom para que encaje en la pantalla. En la parte superior aparece una opción que usé en un video anterior cuando usé la herramienta de zoom. La voy a desactivar. Cuando tenemos esta opción desactivada, podemos hacer un paneo sobre la zona, literalmente aventando la imagen. Esto es simplemente un efecto que agregó Adobe a Photoshop para darle un aspecto más interesante. Por ejemplo, para desplazarme hacia una zona diferente de la imagen únicamente hago clic y arrastro. Esto ya lo hemos visto, pero si hago clic, arrastro y suelto el botón del mouse, como si aventara la imagen, se va a desplazar como estamos viendo. Lo voy a hacer de forma contraria. Voy a hacer la imagen un poco más grande para que se vea este efecto más claro. Estamos viendo cómo al aventar la imagen se empieza a mover. Este efecto únicamente funciona si tienes una tarjeta 3D en tu computadora y además debes tenerla activada en las propiedades de Photoshop. Esto te lo mostré en el capítulo 1. La herramienta mano también tiene otra función interesante en conjunto con la herramienta de zoom. Lo que vamos a hacer es primeramente hacer un acercamiento de esta imagen para que se vea más o menos así. Funciona de una manera similar al panel navegador que te mostré en el capítulo 1. Voy a mantener presionada la tecla H y una vez que la tengo presionada, hago clic con el mouse y vemos cómo aparece un pequeño cuadro. Este cuadro me está indicando que una vez que suelte el botón del mouse se va a acercar a esa zona. Voy a soltar el botón del mouse y vemos lo que ha pasado. Lo interesante aquí es que toma como referencia el zoom actual. Estamos viendo cómo dice 600%. Lo voy a cambiar a un 500. Nuevamente voy a hacer lo mismo, presionar la tecla H sin soltarla, hacer clic y sin soltar también el botón, mover a una zona diferente, suelto el botón del mouse, automáticamente se ha acercado y nota cómo sigue manteniéndose ese zoom. Es una manera rápida de cambiar a otra zona y manteniendo el zoom actual. Como puedes ver, funciona exactamente igual que el panel navegador. Sin embargo, no lo tengo visible. De esta forma me estoy ahorrando algo de espacio en la pantalla porque el panel navegador ocuparía una parte en esta zona o en la zona donde se encuentre porque podemos hacerlo flotante. Por último te voy a mostrar la herramienta rotar vista. Lo que hace es algo muy simple.
la voy a seleccionar, está dentro del mismo grupo de la herramienta mano, es rotar la imagen como la estás viendo, pero esta rotación no es como la que hace la herramienta de transformación, es una rotación simplemente en pantalla, la imagen se sigue manteniendo en su estado original como estamos viendo aquí en el panel de capas. Por ejemplo, voy a presionar el botón que dice restaurar vista, esto significa que va a regresar a como estaba normalmente. Y en este instante voy a usar la herramienta de transformación para rotar la imagen, pero usando una transformación es algo diferente. Vemos cómo cambia la miniatura en el panel de capas. Me está diciendo claramente que tiene una posición nueva la imagen. Sin embargo, la herramienta de rotar vista funciona diferente, no afecta a la imagen original, únicamente la estamos rotando para facilitarnos la edición. Voy a seleccionar la herramienta Zoom de forma temporal. Me voy a acercar a esta zona, principalmente para usar las herramientas que usen pinceles. Por ejemplo, voy a suponer que quiero pintar en un ángulo diferente al que tiene la imagen original. Estamos viendo en esta zona cómo aparece el ángulo. Voy a agregar un 45, se ha rotado la imagen en ese ángulo y voy a seleccionar la herramienta de pincel. Y una vez que lo selecciono, puedo empezar a dibujar tomando el ángulo que tiene actualmente la imagen. Esto significa que en cualquier momento podría seguir rotando la vista e ir dibujando con ese ángulo. Y al final únicamente podemos reiniciar la vista original una vez que hagamos los cambios necesarios. Te decía que únicamente funciona con algunas herramientas porque En este video si te enseñaré rotamos la vista y selecciono por ejemplo una herramienta vectorial de dibujo, voy a crear un rectángulo. Vemos cómo el rectángulo se sigue creando tomando la posición original de la imagen. Es lo mismo que si dibujara con la imagen normal. Con este tipo de herramientas, como puedes ver, no afecta en nada lo que estamos dibujando, únicamente la forma en que se está viendo al momento de hacerlo. Pero una vez que restauramos la vista, estamos viendo los tres rectángulos de la manera ordinaria que conocemos nosotros. Pero con las herramientas de pincel, por ejemplo, sí funciona en el ángulo que estamos seleccionando. Voy a regresar la vista a la normalidad y estamos viendo cómo se crearon esas pinceladas con una inclinación hacia abajo. Es la única utilidad que tiene esta herramienta de rotar vista, mover la imagen a una posición diferente para facilitar el uso de otro tipo de herramientas como la herramienta de pincel. Incluso Photoshop te dice que es especial para artistas que tienen dispositivos donde pueden dibujar directamente en la pantalla. Esto les va a facilitar mucho el trabajo porque pueden crear trazados o trazos de una forma más natural para ellos, usando una orientación que se adapte mejor a las necesidades de ellos. Y estas fueron tres herramientas: la herramienta mover, la herramienta mano y la herramienta rotar vista.